Hola, hola, a este día número 7 del reto Riqueza del Alma. Este día se llama Abre tu energía y vibra en la frecuencia de la riqueza. Yo creo que hasta este punto nosotros ya nos hemos conocido un poco, ¿sí? Ya sé cómo es mi conversación interna, ya sé cuáles son mis pensamientos, ya sé de dónde proviene todo, ya sé cuáles son mis miedos, ya sé cuál es el lenguaje que uso. Y también ya sé, digamos que de alguna manera, eh, cómo es que yo vibro en escasez la mayoría del tiempo, ¿sí? Porque digamos que de alguna manera esa añoranza de que queramos conectar, reconectar nuevamente con esa riqueza es porque hay algo dentro de nosotros que nos ha dicho, hey, puedes cambiar, hey, las circunstancias se pueden cambiar, hey, hay más posibilidades, necesito que trabajes en ti, necesito que estés enfocado en ti. Entonces, hoy vamos a hablar un poco, ya hemos hablado de todos esos miedos, ya hablamos de esas creencias, ya hablamos de todo eso que me ha estado o que yo misma, digamos que de alguna manera me he permitido vivir en escasez, aunque a veces viva en escasez, otras veces viva en riqueza, en abundancia, porque así lo cree nuestra mente, ¿sí? Entonces, hoy vamos a profundizar en esa relación con mi energía. ¿Qué voy a hacer? Listo, Lau, yo ya sé todo eso, ya sé mis miedos, ya sé cómo es que es estar en escasez, yo ya sé todo esto que me has contado, listo. He hecho ya mis tareas juiciosa, en donde me he dado cuenta de todos y hasta este punto de este video. Has hecho todas las actividades juiciosa, juicioso, detalladamente, respondiendo todas las preguntas y asincerándote contigo. A hoy tú ya sabes cómo es tu comportamiento. Listo, ya sé todo eso, entonces ahorita, ¿qué quiero? Ahorita, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, yo te voy a hablar de tres puntos importantes para que quedes reflexionando hoy respecto a cómo quieres que la riqueza se vea en tu vida, ¿sí? Y resulta que nosotros tenemos dentro, digamos que dentro de nuestra vida, varias metas, ¿sí? Metas financieras, metas a nivel físico, a nivel de salud, a nivel laboral. Quiero que tengas esa meta ambiciosa, pero yo quiero que interpretes ambicioso, porque yo sé que nos han dado una connotación mal de lo que es ser ambicioso, porque ambicioso es como tener muchas cosas materiales y entonces soy ambicioso, voy a decir una palabra que decimos aquí como angurrioso, ¿sí? Como que lo quiero todo y yo quiero que lo hagamos como de un ambicioso consciente, de un ambicioso espiritual. Porque ser ambicioso no es malo. Ser ambicioso es que yo quiero o yo sueño, yo tengo unas metas en las cuales yo quiero alcanzar, mejorar mi vida, mejorar mi estilo de vida, pero que eso se crea de una forma consciente. Ahora quiero que pienses en algo y es, mira, la riqueza a nosotros se nos puede abrir de muchas maneras. Tú hoy, a pesar de que tengas la economía que tengas, eres rico, ¿sí? Tienes una riqueza y yo creo que nos dimos cuenta de eso cuando hablamos acerca de las gracias al dinero por las posibilidades que hoy tienes, porque nos dimos cuenta de la abundancia que hay a mi alrededor todo el tiempo, constantemente. Entonces, dentro de la riqueza pueden haber tres formas, ¿sí? ¿Cuál quieres tú? Entonces, hay una primera riqueza que es una riqueza que me permite tener una estabilidad, ¿sí? Y una estabilidad es que yo pueda estar tranquilamente financieramente, pero no con lujos. Y a eso me refiero, es que yo puedo tener una estabilidad económica en donde estoy tranquila porque las cuentas se pagan, las facturas se pagan, me puedo comprar eh, algo que se me antoje, pero si yo quiero algo mucho más ambicioso, mm, bueno, eso implica que
empiece otra vez a volver a conectar con esa parte de la escasez porque no lo siento posible ni lo siento merecedora. Entonces puedo tener una estabilidad, ¿sí? Que me permite tener una tranquilidad. Ahora, segunda opción, yo quiero tener crecimiento. Es decir, que tienes una tranquilidad financiera, puedes darte ciertos lujos, pero con limitación, ¿sí? Con limitaciones que, eh, digamos que te puedes comprar la blusa, te puedes comprar los pantalones, te puedes comprar los tenis, te puedes comprar absolutamente todo, pero tienes una limitación en cuanto a lujos, es decir, em, digamos que si tú quisieras irte en este momento de viaje, no tendrías como esa posibilidad, ¿sí? Digámoslo de esa manera, por los ingresos que estás generando. Ahora, te voy a hablar de la riqueza en abundancia. Que esto puede sonar como así, Laura, eso no es lo mismo. Es que tú sepas que te puedes gastar lo que quieras porque siempre hay dinero. Entonces, ¿en cuál de esas te quieres ubicar? Ahora, todo lo que yo te acabé de decir, obviamente viene muy desde el tener. Yo, en lo personal, siempre yo estoy pensando que yo gasto lo que quiera porque siempre hay dinero. ¿Se acuerdan cuando les contaba de, no de los 10.000 pesos para el helado? Pero entonces empiezo con esta pensadera interna, con este lenguaje interno. Y cada vez que yo quiero algo, cada vez que yo quiero salir de viaje, cada vez que yo me quiero ir para alguna parte, que me quiero comprar algo, que en mi mente viene como esa sensación de quiero, siempre digo, siempre hay dinero y el dinero siempre va a llegar. Entonces, lo quise relacionar con el tema del tener porque así nos lo vemos, ¿sí? Y me vas a decir, la obvio, yo quiero estar en abundancia, que yo diga, ve, me quiero ir mañana para Europa, ahí tengo los recursos y salgo y me voy, ¿sí? Porque yo siempre estoy pensando en que siempre hay dinero para gastar, para invertir. Entonces, ¿en cuál quieres estar tú? Tener una estabilidad tranquila, pero limitada, estar en crecimiento, en el que yo pueda decir como, listo, estoy en crecimiento económico y también estar en abundancia. La meta más grande de todos es estar en abundancia, que siempre haya para gastar en todo lo que yo quiera, ¿sí? Sin limitaciones y sin limitaciones no solo económicos, sino sin limitaciones también mentales, porque tú puedes tener el dinero guardado debajo del colchón, pero tienes una limitante mental que no te permite porque no sabes qué va a pasar, ¿sí? Y todo esto ya lo hemos hablado. Entonces, claro, podríamos decir que lo abundante estarían los millonarios, los billonarios, porque ellos si se quieren ir para Europa mañana se van divinamente, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué tengo que hacer yo para llegar a ese punto? ¿Sí? Y aquí vamos a hablar entonces de la vibración. Vamos a hablar, y creo que ya me has escuchado varias veces, en las que mi energía, de que, bueno, partamos del hecho de que todo lo que existe a mi alrededor es energía. Todo, yo también soy una energía. Y esa energía después luego se ve materializada en algo material, valga la redundancia. Pero esa energía mía tiene una vibración en la que se encuentra esa vibración en una frecuencia. Imagínate que tú eres una antena como la antena de un radio. Bueno, de los radios ya de hace tiempo, en donde para yo sintonizar la emisora yo tenía que mover ese switch, o esa rosquita ahí, hasta que pum, sintonizaba la emisora y yo ya podía escuchar la musiquita súper bien. Lo mismo somos nosotros somos una antena. Y esa antena, ojalá nosotros las mantuviéramos vibrando en esa sintonía en la que yo quiero estar, en esa frecuencia en la que yo quiero estar. Entonces, para yo estar en la frecuencia de la riqueza, yo tengo que estar vibrando en esa frecuencia. Por lo menos estar en ese trabajo es decir, por lo menos yo estar así, ¿cierto? Hasta que me suene, hasta que me sintonice.
Lo ideal, obviamente, es estar sintonizado en esa frecuencia. Por eso yo les decía, ya somos riqueza, ya somos abundancia, ya somos dinero, porque eso está en mí y yo simplemente tengo que sintonizar esa emisora, ¿sí? Esa frecuencia. Entonces, esa energía, para yo estar en esa frecuencia, para yo poder ir y conectar con esa frecuencia, yo tengo que trabajar en mis pensamientos, en mis emociones, en mis acciones, porque eso impactan directamente hacia la riqueza, para yo poder atraer y sostener eso en mi vida. Entonces, qué pasa con esa frecuencia? La frecuencia está ahí y muchos han conectado con ella, porque incluso te has comparado y te has dicho, ay, pero ¿por qué tal persona le va súper bien y a mí no? ¿Pero por qué a tal otra persona sí le pasa esto y a mí no? ¿Por qué para otros sí les es fácil la abundancia y para mí no? Porque han conectado con esa frecuencia, ¿sí? Miren, el dinero no es malo. Sí, porque yo sé que también posiblemente podamos tener la sensación de uno, en esa comparación y en ese alegato que tenemos con Dios, y es por qué, y esto era algo que yo pensaba antes, y yo decía, pero ¿por qué una empresa que vende cigarrillos, que le hace mal a la sociedad, por qué tiene tanto dinero, por qué factura tanto? Y es que el dinero no es que esté para los buenos. Si yo soy tan buena, Diosito, ¿por qué si yo soy tan buena, por qué el dinero no viene a mí? Es que el dinero está para todos. Yo me sintonizo con la energía del dinero y sintonizarme con la energía del dinero. Mírate el ejemplo de un millonario. Mírate el ejemplo de alguien en el que siempre está, tiene dinero, un millonario. Imagínate, no sé, cualquier persona. Yo voy a poner el ejemplo de Donald Trump. Donald Trump para muchas personas es un mal ser humano, ¿cierto? Por todas las cosas que hace, que dice, que actúa. El Señor lo hemos catalogado como un mal ser humano, ¿sí? Empezando porque hemos puesto un juicio en alguien que no conocemos, que no sabemos, pero bueno, eso es otra historia, eso es otro. El Señor es súper poderoso. El Señor tiene el dinero del dinero, ¿sí? El Señor tiene poder. El Señor es tanto ya el dinero que tiene que el Señor ya quiere es poder, ya el poder ni siquiera a través del dinero. Pero ¿qué es lo que pasa a través de él para que él tenga tanto dinero? Porque él vibra en la frecuencia de eso. Independientemente de si el Señor es bueno, si el Señor es malo, vibra en esa frecuencia, porque él tiene una mentalidad de riqueza. Listo, y eso es en lo que quiero que empecemos a ahora. ¿Cómo puedo entonces llegar a eso? A esa mentalidad en la que yo pueda gastar sin limitaciones. Y eso es algo que tiene que empezar a trabajarse en lo mental, en mi energía, en mis emociones, en mis acciones. Entonces, ¿qué es vibrar en la frecuencia de la riqueza? Vibrar en esa frecuencia se trata, ya sabemos que no es de dinero, ya sabemos que no se trata de cosas materiales, es un estado del ser. La riqueza es un estado y tú cómo te sientes respecto a eso. Te sientes pleno, agradecido, seguro, conectado con ese flujo natural de la abundancia del universo. Entonces, si yo, que soy una antena, me empiezo a sintonizar en la escasez, en las carencias, en las preocupaciones, en la angustia, ¿qué va a pasar? Empiezo a traer eso a mí. Pero si yo me sintonizo en la gratitud, en la confianza, en la abundancia, que comienzo a traer, ¿sí? ¿En cuál de las dos empiezas a traer más riqueza? Entonces, como el universo es una energía, todo vibra, todo tiene una frecuencia, todo está vibracional. O sea, aquí alrededor tuyo tú estás vibrando, estás en una frecuencia, estás vibrando en una frecuencia. Y hay frecuencias bajas y hay frecuencias altas. Entonces tú eres la que determina qué quiero atraer. ¿Listo? Entonces, yo sé que me vas a decir,
Lau, sí, eso suena muy bonito, pero entonces, ¿cómo hago cuando me estoy sintiendo mal porque no tengo para pagar tal factura, porque no tengo para pagar tal deuda? Es una elección. Tú tienes a elegir en dónde quieres vibrar. Si en la carencia, claro, no te voy a decir mentiras, van a llegar estos pensamientos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es que yo voy a elegir. Y claro, me vas a decir, ay, Lau, ¿y tú cómo haces entonces cuando te llegan esos pensamientos? O a ti ya no te llegan. Obviamente que me llegan porque tengo unas creencias, porque soy ser humano con creencias, con una historia, con un lenguaje que me hice hace mucho tiempo y que estoy trabajando, yo aún sigo trabajando en mi programación. Entonces yo simplemente me permito sentir esos momentos en los que siento que estoy en escasez, me permito sentirlos, pero cambio el chip, ¿sí? Es decir, yo todo el tiempo estoy cambiando ese pensamiento porque, claro, yo me pego mis lloraditas, pero una cosa es que yo me sostenga en esa vibración y otra cosa es que la cambie, ¿sí? La cambie por confianza, por yo sé quién soy, porque yo tengo la confianza de que eso, de que ese dinero va a llegar, ¿sí? Sea lo que sea en la que tú estás preocupado o angustiado. Entonces, yo tengo que reconocer mis patrones vibracionales. ¿En dónde estoy vibrando hoy? Si desde el miedo, desde la escasez o desde la gratitud y la abundancia. Observa tus pensamientos diarios. Entonces, ¿qué es elevar y qué es cuidar tu frecuencia de riqueza? Ya sabemos que somos un campo energético que vibra en una frecuencia que yo elijo, en la frecuencia de la felicidad. Hay un montón de frecuencias en la frecuencia de la felicidad, en la frecuencia de la paz, en la frecuencia de la gratitud, en la frecuencia de la angustia, en la frecuencia de la tristeza, en la frecuencia de baja autoestima. Claro, van a llegar días en los que vas a estar bajito, pero eres tú quien elige dejarlos ahí, sostenerlos por un tiempo o cambiarlos inmediatamente porque es natural de nuestro ego, es natural que nosotros ya sabemos que hay un sistema que nos quiere proteger y que hace que nos sintamos de esa manera. Pero yo también sé que existe la otra parte. Entonces, ¿cómo empiezo a trabajar ahí? Es una elección, ¿sí? Porque miren, a mí me preguntan, bueno, Lau, ¿y entonces cómo hago para estar en frecuencia? En estar en una frecuencia, en este caso, de la riqueza. Eso depende de ti, de tu elección, ¿sí? Va a haber un momento en el que tú te vas a sentir triste, te vas a sentir mal, te vas a sentir angustiado, te vas a sentir preocupado, te van a llamar del banco a cobrarte, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Entonces, cuando eso llega un momento en que nos empieza a abrumar, yo elijo, ¿me quedo acá o me voy para el otro lado? ¿Cómo puedo contrarrestar esto? Entonces ahí es donde viene a elevar y cuidar nuestra frecuencia. Yo ya tengo este conocimiento, yo ya he despertado un poco a entender el juego del dinero, el juego de la riqueza, el juego de la abundancia. Yo ya sé y lo entendí hasta este punto de este día. Yo ya entendí todo esto, cómo es que funciona. Entonces, ¿cómo me voy a sostener en el tiempo esto? Porque estar en riqueza y estar en abundancia es del ser, es un estado del ser, ¿sí? Lo mismo pasa con la iluminación. Cuando nos dicen que cuando alguien se iluminó es porque logró un estado a largo plazo. Lo que pasa es que yo hoy puedo amanecer, no, súper rica, súper abundante en riqueza y mañana como, no, qué preocupación esto, qué preocupación lo otro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo elijo yo estar cada día? Entonces, importantísimo que nosotros en nuestro diario vivir tengamos actividades, hábitos, creamos hábitos que me permitan a mí estar conectada siempre en la frecuencia de la riqueza. Entonces, hasta este punto hemos hablado de muchas importantes. Dentro de esa, la más importante es la gratitud,
¿sí? La gratitud, yo creo que esto no, nadie se cansa de decirlo y es la gratitud, es la llave maestra para abrir tu energía a la riqueza. Cada vez que agradeces, estás expandiendo tu campo energético para permitir que te lleguen más bendiciones. Hablábamos ayer de la moneda de 50 pesos. Agradece lo que tienes y no lo llames ni poco ni mucho, lo que tienes. Agradezco por el dinero, porque hoy, por las posibilidades que me dio el dinero, tuve la posibilidad, valga la redundancia, de desayunar, de almorzar, de comer, de la ropa que tengo hoy. Agradece absolutamente todo, todo. Clave importante para cuidar y elevar mi frecuencia. Segundo, bueno, aquí va a hacer un paréntesis, aún así te llegue esa preocupación, aún así te llegue ese pensamiento, agradece, agradece lo contrario que te está llevando a esto. Esos pequeños, y te voy a decir, esos pequeños instantes, esos pequeños momentos ayudan un montón. Si hay que hacerlo 1000 veces en el día, lo vamos a hacer 1000 veces en el día. Segundo, reconoce tu merecimiento. Muchas veces nosotros bloqueamos la abundancia porque creemos que no merecemos. Y empezamos como, "Ay, yo creo que yo nunca voy a llegar a ser millonaria, yo creo que yo nunca voy a llegar a ir a Europa, nunca voy a poder darme ese viajecito, nunca, no, es que con esta situación con la que yo mantengo, ¿cómo? Siéntete merecedora todo el tiempo de todas las cosas bonitas, de todo, y esto viene con el tema, el merecimiento viene con lo que trabajamos al principio, creer en mí, sentirme confiada, tener esa claridad, esa certeza. Conéctate, y esta es la tercera, conéctate con ese flujo de dar y recibir. Y esto también es muy importante dentro de la sintonización con la riqueza porque nos cuesta mucho recibir, ¿sí? Me cuesta, o sea, cuando la gente me quiere dar algo, me da pena, me da angustia, me siento mal. Siéntete con la plena confianza, certeza, alegría de recibir, porque recibir, así sea un helado, así sean 50 pesos, así sea un regalo que te van a dar. Ese dar y recibir te da con ese flujo, porque es que el dinero es un flujo constante. Recuerden el infinito que les dije que visualizaran cada vez que ustedes pagaban una factura, cada vez que ustedes dan algo, incluso hasta en ese ser tacaños, hablábamos de ser tacaños con nosotros mismos, también somos con los demás, eso es un reflejo con los demás. Entonces sienten que la riqueza y ten siempre esa certeza de que es un flujo constante. Cuando das amor, abres espacio para recibir. Cuando recibes con gratitud, mantienes ese flujo, mantienes ese infinito hacia allá y hacia acá. Esto también es clave, ¿sí? Dale esos 100 pesos al que te está pidiendo porque tú sientes que lo quieres dar. Y cuida mucho tu energía. Y la energía se cuida de ti, ¿sí? Cuida tus pensamientos, cuida tus emociones de baja vibración, de envidia, de miedo, de culpa. Y empieza también a rodearte de personas y entornos y actividades que eleven tu vibración. Tú empiezas a traer lo que tú estás vibrando. Si tú empezaste un camino espiritual, si empezaste un despertar espiritual, te empezaste a dar cuenta que empiezas a relacionarte con personas que están en el mismo, que llegas a una reunión en donde escuchas que están hablando de chakras, que están hablando de armonización, que están hablando de energía, y tú dices como, ay, yo empecé también a conectar con toda esta información. Lo mismo pasa con el tema de la riqueza. Empiézate a relacionar, a escuchar, a leer, cosas que tengan que ver con esto también. Léete libros, léete libros sobre la riqueza, léete libros sobre, hay un libro muy bueno que es La mente millonaria. Léete libros, escucha personas que hablan sobre esto. Esto te mantiene esa antenita también ahí activada. ¿Listo? Entonces, cuida tus pensamientos, cuida tus emociones.
Vuelvo y lo repito. Obvio, vas a llegar, vas a tener días en los que te vas a sentir que no tienes un peso, que no vas a poder, que no sabes cómo lo vas a lograr. Permítete sentirlo 5 minutos y a los 5 minutos después lo cambias con todo lo que tú ya conoces. Por eso siempre le dicen a la respuesta está en ti. Tú eres el oráculo, tú eres el maestro, porque toda la información está en ti. Llegaste aquí para que yo te recordara toda esta información y que tú empezaras a ponerlo en práctica en tu vida. Entonces, importantísimo, para yo poder elevar y cuidar mi vibración en la frecuencia de la riqueza, yo debo iniciar mi día con una intención clara, elevando y alineándote con la riqueza. ¿Y cómo funciona esto? Haciendo esos pequeños hábitos, programando mi mente y sentirme todo el tiempo en riqueza. Tienes 50 pesos en el bolsillo, no importa. Eres la persona más rica del mundo. Eres la persona más millonaria del mundo. Siéntelo. Siéntelo así para que vibres todo el tiempo en esa frecuencia. Cuando tú vibras en esa frecuencia, esa energía, el universo empieza a llegar a ti todo para recibir, ¿sí? Te empieza a entregar y a entregar y a entregar porque se da cuenta que estás abierta a. Por eso la importancia de recibir. Entonces, dentro del workbook de las actividades de hoy hay varios ejercicios importantes allí en donde nos vamos a elevar y cuidar nuestra frecuencia. En el cuaderno de manifestación de la riqueza que hoy tienes, lo ideal es que tú todos los días tengas ese pequeño hábito de cultivar tu riqueza. ¿Qué ejercicios vas a hacer para cultivar esa riqueza? Entonces es importante las afirmaciones. Ay, sí, que todo el tiempo nos hablan, sí. Las afirmaciones son importantes. Son importantes porque es la mente no confunden el no. La mente todo lo ve como si fuera en positivo y en presente. Entonces es importante que cultives esas afirmaciones que te ayuden a vibrar en riqueza. Agradezco el flujo corriente, el flujo constante de abundancia que hay en mi vida. Soy merecedora de todo lo bueno que hay en el mundo para mí. ¿Qué emociones quieres empezar a cultivar para vibrar en la riqueza? Si yo todo el tiempo estoy en miedo y estoy en una angustia, obviamente que no estoy en la sintonía. La sintonía del dinero y de la frecuencia es de felicidad, es alta vibración. Yo tengo que conectarme con esa vibración si yo quiero estar en riqueza y quiero estar todo eso en mi vida. ¿Qué es lo que te hace sentir rico en este momento? Allí van a tener varias actividades. Hay otras dos actividades también muy importantes y es una que se llama el campo de riqueza. En ese campo de riqueza, en todo el centro hay un círculo y todo el centro y hay digamos que hay como una capa de vibración, de sintonía, que se llama mi energía de riqueza. Yo quiero que visualicen cómo ese círculo es su campo energético. ¿Y qué van a colocar al lado? Bueno, ahí están, ahí está la actividad y qué deben de colocar, qué deben de escribir, porque cada vez que tú sientas que te desconectaste de la frecuencia, ve y visualiza cómo ese campo energético está alrededor de todas estas, de todo esto que les he hablado, de todo esto que ya hemos conversado y todos estos ejercicios que hemos hecho. Y hay otro punto importante también y es un anclaje energético que me conecte con la frecuencia, que yo me sienta merecedora desde una forma consciente. Entonces, aquí hay una propuesta de ejercicio y es que tú te puedas conseguir, comprar, posiblemente ya lo tengas, un cuarzo, que sea una pirita o que sea un citrón, en donde eso te va a conectar a ti con la abundancia, con la riqueza, que se hace recordatorio, ese anclaje. Entonces, digamos que esta es mi pulsera de anclaje. Lo pueden hacer en pulsera, en collar, el cuarzo
Otro ejemplo puede ser un objeto de oro, si lo tienen, o un objeto de valor, ya sea pequeño. El caso es que lo cargues contigo todo el tiempo y que sea tu anclaje a la riqueza. Es decir, en este momento me entró una preocupación porque hay que pagar una factura, que es lo que más nos atormenta a nosotros en el diario vivir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando yo empiece a tener esa angustia, esas emociones, esos pensamientos, me voy a ir a ese anclaje y lo voy digamos que me voy a anclar con esa afirmación que me empodera a mí y que me reconecta nuevamente a mí con la riqueza. ¿Listo? Entonces, bueno, recuerden que elevar, cuidar, sostener, mantener nuestra vibración es muy importante. Listo, nos vemos con el día 8, el día de mañana, que ya será nuestro último encuentro. Espero que toda esta información les esté funcionando, los esté poniendo en práctica porque se las estoy entregando con mucho amor, desde ese dar en amor que quiero entregarles en correspondencia a toda la abundancia que manda la armonía me ha entregado durante estos días. Y bueno, nos vemos entonces mañana. Chao, chao.